Ayer empezamos un poco con los primeros años del cristianismo, cómo se estaba dando esto, ¿no? Lo que, otra vez solo para enfatizar, ¿no? Al hablar de este tema, eso no es para, ¿no?, desmeritar de ninguna manera el mensaje espiritual cristiano. Lo que vamos a hablar es más bien el entorno justo a este mensaje. Lo que queremos mostrar es de que una cosa es el mensaje o la misión, digamos, teológica, el llevar el mensaje de Jesucristo. Y otra cosa es la cristianización como una campaña, ¿no?, política y cultural. Porque si eso no se distingue, pues uno tiene que llegar inevitablemente a apreciaciones muy equivocadas sobre qué es el cristianismo, ¿no? Y bueno, el enfoque más detallado al cristianismo es por el lado, pues, de que nacimos aquí en este medio ambiente cultural, ¿no? Entonces, muy relacionado con el cristianismo en general, con ciertas religiones, lo que decimos el otro día, es el absolutismo, ¿no? Cuando ciertas creencias se vuelven absolutistas en un sentido de que eso es la verdad, ¿no?, y todos los demás están equivocados, ¿no?, que no es para nada nuevo y se ha manifestado en la historia de las religiones de diferentes maneras, ¿no? Por ejemplo, si se recuerdan de esa línea de tiempo otra vez y los diferentes, ¿no?, religiones cómo aparecen en algún momento, ¿no? Entonces encontramos esas tendencias prácticamente una y otra vez. Parece ser no tanto cuestión de la religión, sino de un padrón humano, algún padrón adentro que tenemos que se repite una y otra vez, ¿no? Así, por ejemplo, ¿no?, en el tiempo de los persas, ¿no?, y su religión, el zoroastrismo, ¿no? Ellos también tenían, pues, sus creencias en su Dios, al cielo y al infierno, ¿no? Y habían dentro de la población creyentes y no creyentes, ¿no? Y los no creyentes fueron siempre maltratados, ¿no?, desprivilegiados, etc., ¿no? Así cuando el Islam llegó a Persia, entonces eso fue como de cierta manera una salvación para ellos. Ellos al aceptar el Islam, al volverse musulmanes y volverse parte, pues, de la religión oficial, ¿no?, estaban ahora del otro lado. Y lo que empezó es la persecución de los zoroastres, ¿no? Lo mismo lo que ellos hacían antes, ¿no?, después, ¿no?, les pasó a ellos, ¿no? Y bueno, la mayoría de ellos tuvo que escaparse, y muchos de ellos escaparon al India de hoy. Y están ahí muchos de los descendientes de ellos, que los llaman, en la India son conocidos como Parsis. En general son comerciantes muy exitosos, ¿no?, como Tata, la empresa Tata, por ejemplo, ellos eran Parsis, y varios otros, el cantante de Queen, Freddie Mercury, por ejemplo. Hay varios otros allá, ¿no?, tienen su comunidad en la India. Entonces se escaparon, tuvieron que escaparse, ¿no? ¿Por qué? Porque una religión empieza a perseguir a la otra, ¿no? Así también, ¿no?, en el transcurso del tiempo, ¿no?, lo que sucedió después en el entorno del cristianismo, otra vez es lo mismo.
es otra vez lo mismo, ¿no? Primero los cristianos son perseguidos, ¿no? ¿Cómo se llaman los mártires? Mártires, ¿no? Los mártires no son perseguidos, ¿no? Y después, de cierto tiempo, los roles cambian otra vez y en nombre del cristianismo, ¿no? Cuánto daño, no, cuánta persecución no se ha hecho, ¿no? Pero ahí tenemos que ver, y eso es evidente, eso lo vamos a analizar hoy un poco, cómo eso tiene que ver, no, o cómo no tiene que ver con el mensaje como tal, sino más bien tiene que ver con la interpretación y por la instrumentalización, ¿no? del mensaje religioso, ¿no? Se dice que a través de la historia, ¿no? Esconderse detrás del disfraz religioso siempre ha sido muy eficiente, ¿no? Para esconder intereses políticos y intereses de poder, ¿no? Porque intereses de poder, lucha por poder, es algo muy ordinario, humano. Humano dependiendo de métodos, muchas veces hasta demoníaco, ¿no? Como por ejemplo cuando alguien mata como uno de la familia real, eso fue recién, quizás hace, no sé, 20, 25 años, en Nepal, cuando uno mató como 10 miembros de la familia, ¿no? Para tomar el poder absoluto, recién, ¿no? Entonces, sí, es humano, mundano y hasta a veces demoníaco. Ahora, si eso se disfraza detrás de, ¿no? un propósito religioso, religioso es sagrado, ¿no? Entonces ya de hecho no estamos haciendo nada malo, sino estamos haciendo algo bueno, ¿no? Estamos trayendo a Dios a la gente, ¿no? Estamos, ¿no? liberando a la gente de la ignorancia y de sus creencias equivocadas, ¿no? Entonces ya suena diferente, ¿no? Como una justificación, ¿no? Pero bueno, significa nada nuevo, parecen ser estos patrones, ¿no? ¿Y cómo se llegó? Eso es muy interesante y muy importante nombrar eso y mencionarlo, ¿no? ¿Cuándo es que históricamente se puede ver esa mezcla, ¿no? de lo que es el cristianismo como, ¿no? la creencia de las comunidades, quienes fueron tocadas, inspiradas, ¿no? animadas y organizadas en el espíritu de las enseñanzas de Jesucristo, ¿no? como hablamos, pues, original en Jerusalén y después la Antioquía, Alejandría, ¿no? Cartago, después a Roma, ¿no? Fueron todas diferentes comunidades, ¿no? que funcionaban con sus particularidades, como también ayer mencionamos, particulares que se han dado por diferentes influencias culturales, ¿no? Los judíos, los hebreos judíos, los helenistas judíos, los nuevos, ¿no? y cómo diferentes opiniones y todo han llevado a esas comunidades a dividirse, a, ¿no? tener sus creencias y mecanismos organizativos muy particulares, ¿no? Pero igual hubo siempre ciertos encuentros, cierta intención de armonizar. Ayer hablamos de este concilio apostólico en donde como que se organizó y se aceptó y eso de la misión a los bárbaros, ¿no? Los bárbaros significa pues lo que no tenían nada que ver con la cultura de ellos, de aquel tiempo, la cultura judía, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando del año 50, 48 después de Cristo.
Y la misión sigue, esas comunidades siguen apareciendo, expandiéndose dentro de lo que es el Imperio Romano, ¿no? En donde el cristianismo es una nueva religión y en donde la religión oficial pues es la religión de los paganos, como se llamaban, ¿no? De los romanos. Pero en el grado que iba aumentando más y más y más el número de los cristianos, significa, ¿no?, de personas quienes se sienten vinculadas en base a su fe cristiana, significa que ellos se vuelven un grupo, ¿no? Entonces, en este momento también se vuelven ellos un factor importante político, ¿no? ¿Por qué? Porque si un grupo es unido, se sienta afiliado uno con el otro, entonces si uno puede sintonizar todo este grupo con intereses políticas del Estado, eso está a favor del Estado, ¿no? Y lo que sucedió, ¿no?, es justo de que esos grupos cristianos, aunque pertenecían al cristianismo, no estaban muy unidos. Incluso los emperadores romanos estaban observando y viendo, ¿no?, su desunión, ¿no? Su desunión que, como decimos, por varias razones se han dado, culturales, influencias, etcétera, ¿no? Pero un punto se estaba volviendo más y más y más predominante y eso ya fueron desacuerdos teológicos. Y más que todo un desacuerdo teológico que es de importancia central, ¿no? Y esto es el concepto que se tenía, la idea sobre Jesucristo, ¿no? Se han prácticamente manifestado dos corrientes principales, ¿no? Una, los trinitarios, la Trinidad, que hoy en el día es la oficial creencia, ¿no? Y otros, ¿no?, eran personas o eran creyentes, ¿no?, quienes distinguían claramente la posición de Jesucristo no como Dios, sino Hijo de Dios. Que cuando uno, incluso hoy en el día, pues lee la Biblia, ¿no?, pues ese tono es muy, muy evidente, ¿no? A pesar de que lo que podemos ahora dudar, lo que queremos, ¿no?, y quién lo escribió, y cuándo lo escribió, y cómo lo tradujeron, etcétera, pero todavía, bueno, por lo menos para mí cuando lo leo, no hay una cuestión ahí de que Él dice que yo soy Dios, al contrario. Siempre indica de que no, Él es mandado por el de arriba y el Padre, y Él es el quien hace, Él es el quien perdona, Él es el quien puede, ¿no? Y Él está en función de su sirviente, ¿no? Entonces, eso fue como teológicamente, pues un punto muy, 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 muy fuerte, ¿no? Entonces, el imperio está allá. Y el imperio significa, pues, no solo hay problema con los cristianos, sino el imperio significa hay muchos otros subyugados en todas las diferentes provincias. Y toca mantener todo esto, porque si todos quieren sus independencias, etcétera, ¿no? Entonces, los emperadores, su consideración siempre es de cómo sostener todo unido, cómo mantener el poder sobre el Estado, ¿no? Entonces, un punto clave que sucedió, ¿no?, es en cuando dos emperadores romanos, la historia del Imperio Romano es sí o sí todo muy turbulento, ¿no? ¿No? ¿Quién gobierna? ¿Cuándo gobierna? ¿Dónde gobierna? ¿Cómo dividen? ¿Cómo unifican de nuevo? Etcétera, ¿no? Entonces, entre dos prominentes
¿no?, de aquel tiempo, ¿no?, gobernadores, ¿no?, y especialmente uno es muy famoso y muy considerado hoy en el día, hasta lo ponen a la posición de un santo, ¿no?, que es el emperador Constantino, ¿no? Otro nombre, ¿cómo se llamaba? Licinius, algo así. Ellos se unieron en Milán, y eso es el famoso edicto. Edicto se dice en español, edicto de Milán. Edicto de Milán, ¿no? Significa, fue el acuerdo en donde, eso fue en el 313, en donde se acordó de que ya todas las religiones son libres en el Imperio Romano. Significa, ya los cristianos no son prohibidos, por decirlo así. Ya no tienen que practicar, ¿no?, en catacumbas allá y escondido, y, ¿no?, porque ya son visibles, ya son parte evidente, ¿no?, del imperio. Entonces ahí se llega a este acuerdo de que se vuelven legales, por decirlo así, ¿no? Sí, por un lado, eso es un gran evento. Eso es un gran evento en un sentido, pues, de que ya no son perseguidos, ya no son matados por su fe y por sus creencias, ¿no? Pero por otro lado, ¿no?, eso es también el momento en cuando el cristianismo como tal, pues prácticamente cae, ¿cómo decirlo?, cae a esa trampa de volverse instrumentalizado por parte de la política, ¿no? ¿Por qué? Porque por un lado, bueno, son legales, etcétera, ¿no? Eso fue en el 3013, ¿no? Y después de unos años, yo creo que por ahí 380, 390, ¿no?, después el cristianismo no solo que fue legal, sino también fue declarado la única religión oficial en el Imperio Romano, ¿no? Significa, lo que empezó como un movimiento, ¿no?, dentro del judaísmo, lo que hablamos ayer, ¿no?, lo que se expandió bajo diferentes criterios y bajo diferentes etapas, ¿no?, en donde se formó toda esa comunidad con todos los desafíos que había, ¿no?, en donde se formalizó en muchos aspectos. Un aspecto muy importante de la formalización, o de darle forma al cristianismo, era, pues, darle la base, el fundamento teológico. Significa establecer las bases teológicas como fundamentos. Y una parte de esto fue la canonización, se dice, canonización de la Biblia. ¿Por qué? Porque el judaísmo como tal tenía su Biblia, por decirlo así, su libro sagrado, el Tanakh, ¿no?, que es básicamente el Viejo Testamento, ¿no? Son 24 libros, ¿no? Entonces el cristianismo también necesitaba algo así. Entonces se tomaron estos libros, se añadieron algunos otros, ¿no?, y pues se hizo la Biblia del Testamento Viejo y del Testamento Nuevo, ¿no? Entonces todo ese proceso, eso es algo lo que no es que, como en el Islam, por ejemplo, el Corán, el Islam, es una revelación en donde el Mahoma, el profeta, recibió el arcángel Gabriel. Llegaron las revelaciones en un transcurso de tiempo, ¿no?, y eso fue escrito, ¿no? No, aquí fueron libros que los autores cientos de años en medio, ¿no?, habían, ¿no? Entonces se compilaron esos libros y fue todo un proceso de cómo compilarlos, ¿no? Y interesante,
es de que en el cristianismo que nosotros conocemos, pues está la Biblia, más o menos igual, ¿no? Pero en otras formas del cristianismo, como en África, como en la India, antes de la misión, digamos, de los europeos después y todo, ¿no? Ellos tenían totalmente otro concepto y no estaban tan participativos en todos estos movimientos, ¿no? Como pues en este Mediterráneo, en esta zona, pues dentro del Imperio Romano donde sucedía eso, ¿no? Entonces, bueno, eso daba durante años, creo que por ahí en el siglo III es en donde este canon quedó. La Biblia como la que conocemos hoy, que es la palabra de Dios, ¿no? Que son 47 del Testamento Viejo, ¿no? Y 27 creo del Nuevo, ¿no? Y interesante también después la Reforma en Europa con Martin Luther. Ellos quitaron algunos libros, su Biblia es un poco diferente. Ellos sacaron del Testamento Viejo y sacaron algunos libros, ¿no? Entonces ellos tienen un poco diferente. Su palabra de Dios es un poco diferente que la palabra de Dios de otros, ¿no? Y también después un gran tema teológico también durante los siglos hasta el día de hoy, ¿no? Es, ¿no? la autoridad que se otorga, última autoridad, ¿no? Unos dicen al libro, otros dicen al Papa, ¿no? Eso también es una de las grandes diferencias, pero bueno, eso ya estamos hablando 1500 años después, ¿no? La Reforma empieza 1500 años después, pero antes de eso, lo que es muy importante de saber, ¿no? Es este edicto de Milán, significa en donde se legaliza prácticamente el cristianismo, y eso fue el primer paso, y después el próximo paso fue en donde hacen el cristianismo la religión oficial y única, ¿no? Y en donde termina con el edicto de Milán la persecución de los cristianos, pero ya con la declaración del cristianismo es la única religión oficial, empieza la persecución de todos los demás por parte de los cristianos, ¿no? El mismo esquema como antes, como decimos en la Persia, ¿no? Otra vez, pues esa naturaleza humana, ¿no? Entonces ahí, en esa época en donde se legaliza y se vuelve el cristianismo, es justo en donde esta pelea teológica, se llama ariana, pelea ariana, ¿no? Sobre esa posición de Jesús, si es Trinidad, ¿no? O es, ¿no? Jesús como Hijo de Dios, como enviado, como avatar, como diríamos nosotros, Shaktiavesa, avatar, ¿no? Un empoderado especial, ¿no? Entonces eso es el tema que predomina dentro de la iglesia, ¿no? Con sus representantes principales, ¿no? Y con sus influencias que tienen, ¿no? Entonces, en el intento de unificar el cristianismo por la causa del poder político, entonces se hizo este famoso concilio, ¿no? De Nicea, en donde pues querían resolver este asunto, ¿no? Entonces llegaron participantes de las diferentes de estas comunidades, ¿no? Se reunieron, ¿no? Con la presencia, ¿no? Del emperador, a quien le fue otorgado el título obispo de los obispos. Obispo de los obispos, ¿no? Entonces ahí se debatió el asunto, ¿no? ¿Es Trinidad o no es Trinidad? ¿No? ¿Es Trinidad o no es Trinidad? ¿No? Y al fin de cuentas eso de la Trinidad recibió, y hubo a favor, en contra, y hubo neutrales, ¿no? Pero se dice que el obispo de los obispos
mostró su inclinación como la Trinidad. Entonces los demás se espantaron de ir en contra, ¿no? Entonces fue declarado así, ¿no? Y bueno, significa ahora hay una decisión. La decisión es de que es Trinidad, ¿no? Y ahora toca realizarlo, ¿no? Pero resulta que el mismo emperador no estaba bautizado, Constantino. Él se bautizó en los últimos momentos de su vida, justo antes de la muerte, ¿no? Y quien lo bautizó es alguien quien seguía más la idea de los arianos, ¿no? Ahora se me olvidó el nombre, Eusebio creo que se llamaba. Y quedó como muy a la influencia de toda la familia, de los hijos del emperador. Así que a través del hijo del emperador, entonces él pudo tener todavía influencia en lo que sucedía en la iglesia. Entonces, de esta manera, otra vez, esta idea no trinitaria se volvió más prominente. Y volvióse más prominente significa de que, por ejemplo, en ciertas partes donde ya habían cristianizado, donde ya habían bautizado, ¿no? Empezaban a rebautizarlos. Significa, porque dice ya son bautizados, pero dice han caído bajo la influencia equivocada, ¿no? Entonces algo lo que pasa aquí, la reiniciación, algo así, ¿no? Entonces los estaban rebautizando, ¿no? Para ponerlos en línea ¿no? de que eso es la creencia correcta, ¿no? Entonces, de esta manera, otra vez se empezó a expandir esta influencia, pero definitivamente, ¿no? En el próximo concilio que se hizo en Constantinopla, ahí otra vez se debatió eso, otra vez se votó, otra vez, ¿no? Y definitivamente esa enseñanza de la Trinidad se aceptó, ¿no? Y no solo que se aceptó, sino que se anatemizaron a todos los demás. Significa, no podrían tener iglesias, se le quitaron las iglesias, ¿no? Se expulsaron, era prohibido ya propagar estas enseñanzas, ¿no? Significa, sí, fue un concilio, aparentemente una reunión religiosa, pero todo en el entorno, pues siempre político, ¿no? Y con métodos políticos, ¿no? Significa ya ese debate, como parece que ahí lo apagaron, ¿no? Y a partir de ahí en la iglesia que nosotros pues tenemos la influencia de allá, se estableció eso de la Trinidad, aunque en los primeros 300 y pico años, ¿no? Más que todos los primeros cientos de años, era muy predominante las otras enseñanzas, ¿no? Pero bueno, eso se eliminó y se pasaron a esta otra etapa que ahí es muy interesante, que justo en este tiempo también llega a un cambio político en el Imperio Romano. Cambio político significa en donde ya definitivamente dividen el imperio, ¿no? En el 395, ¿no? Dividen el Imperio Romano en dos, en un sentido pues el oriental y el occidental, ¿no? No de que tienen leyes diferentes, las leyes son iguales y ideológicamente es como un imperio, pero administrativamente lo dividen, ¿no? Y eso es muy interesante al ver cómo hasta el día de hoy esta división tiene un impacto muy grande, ¿no? Porque justo la frontera entre esos dos lados, oriental y occidental,
es ahí pues en donde yo nací, bueno, en donde yo crecí, de donde es mi familia, es Bosnia. Y eso, la frontera es el río Drina, que es un río entre Serbia hoy en el día y Bosnia de otro lado, ¿no? Entonces, hoy en el día también pues uno está ahí. Un poco yo conté de la guerra civil que pasó recién, hace 30 años, ¿no? De que hay entre esas personas que viven allá, que son genéticamente prácticamente igual, quienes hablan el mismo lenguaje, significa que es el mismo pueblo que existía desde tiempos y tiempos y tiempos. Illyricum, tiempo de los romanos, se llamaba el Illyricum, toda esta zona. Solo pues con esta división del imperio, ¿no? Entonces quedaron, esto que era una masa, por decirlo así, étnica, ¿no? Bajo diferentes influencias, ¿no? Bajo diferentes influencias. Eso es, el 395 se llegó a dividir esto, ¿no? Y obvio, con el tiempo, pues se han desarrollado también diferentes culturas, ¿no? La cultura oriental más bajo influencia del griego, ¿no? La cultura occidental, Roma, ¿no? Más bajo influencia del latín, ¿no? Oriente era Constantinopla, hoy día Estambul, ¿no? Después eso se volvió también el bizantino, imperio bizantino, ¿no? Pero siempre fue más oriental, siempre fue más bajo influencia del griego y aquí bajo influencia del latín, ¿no? Oriente siempre era más bajo influencia de la filosofía, de la literatura, ¿no? Y el occidente siempre bajo más de la influencia de las leyes, de la organización y de la centralización, ¿no? Por eso hoy en el día el catolicismo como tal está centralizado por completo en el Vaticano, ¿no? Hoy en el día el cristianismo oriental no existe algo como un papa, sino son todas iglesias, ¿no? Independientes, ¿no? Como estatales, y sí tienen sus gremios y tienen sus patriarcas que los llaman, ¿no? Y tienen sus diferentes niveles de encuentros entre ellos, ¿no? Pero no hay nada como centralizado como de este lado, ¿no? Que eso se ha desarrollado así, ¿no? Durante los años. Y obvio, pues el diferente desarrollo, estamos hablando como los años pasaron y pasaron y pasaron y pasaron, ¿no? Entonces en el siglo XI, 1000 y algo, ¿no? Ahí llegó el famoso gran cisma. Significa en donde la iglesia definitivamente fue cortada, la ruptura de la iglesia, ¿no? Y la frontera pues evidentemente pasó justo en donde se hizo la división política, ¿no? Los siglos anteriores, ¿no? Entonces ellos tenían algunos asuntos para resolver entre ellos, ¿no? Que decían, bueno, ustedes lo hacen equivocado, nosotros lo hacemos bien, ¿no? Y uno de estos asuntos era, ¿no? ¿Cómo se llama? Eucaristía, ¿cómo se llama? Eucaristía. ¿Cuál es el material que se usa, ¿no? Para hostia? ¿Qué es? ¿No? ¿Es trigo o qué es? ¿No? De eso no estaban de acuerdo, ¿no? Los orientales y los occidentales, ¿no? Ese era uno de los puntos. Tenían así como unos puntos, pero uno dice son puntos totalmente como irrelevantes, ¿no? Eso fue uno. Otro fue de que la iglesia latina en Constantinopla la cerraron, ¿no? La cerraron, la iglesia oriental. ¿Y qué más había? Hay otros, así detallitos como cositas, ¿no? De qué es la hostia, ¿no? Y bueno, eso trataron de arreglarlo,
y hubo un encuentro y eso no se pudo arreglar, entonces se maldijeron mutuamente, ¿no? Maldijeron significa, se declararon, esos son los desviados, son herejes, ¿no? Por eso los ortodoxos hoy en el día también en los idiomas locales, ¿no? Ellos, así se llaman los que creen como es, tal como es, ¿no? Y los católicos son como los desviados para ellos, ¿no? Y para los católicos ellos son los que no han progresado, que se han quedado, ¿no? Y se maldijeron mutuamente, ¿no? Eso es el famoso gran cisma cristiano, ¿no? Después, estamos hablando pues siglo XI, ¿no? Ahí aparecen también muy interesantes cosas de que eso, hasta hoy en el día, ¿no? Y más que todo los ortodoxos son muy pesados. Cuando ven algún encuentro entre ellos, ¿no? Algo ecuménico, algo así donde se encontraron, se les montan, ¿no? La gente no quiere ver, los ortodoxos no quieren ver un sacerdote ortodoxo que va al Vaticano o que esté sentado con así al grado extremo, ¿no? Muy, muy prominente. Bueno, como soy de allá, de esta zona, y como mi familia, como conté ayer, pues por parte de mi papá son ortodoxos, por parte de mi mamá son católicos, y como justo por ahí está esta frontera, ¿no? Entonces no tiene experiencia muy cercana de esto, ¿no? Y bueno, otra cosa muy interesante que apareció allá, ¿no? Sin entrar ahorita mucho en detalle porque el tiempo ya corre de nuevo, es la iglesia Bosnia, el país en donde crecí yo. Significa, de un lado los católicos usaban el latín hasta hace poco, las misas, todo estaba en latín. Significa, la gente iba a las misas, escuchar y no entendían nada. No entendían nada, pero eran los buenos creyentes, ¿no? Tenían que ir para allá, tenían que seguir el ritual, ¿no? Y tomar la hostia que es de esto y no de otro. Y eran católicos o eran, ¿no? Y los ortodoxos usaban el griego mucho y después también en algunos países pasaron al eslavo viejo, que tampoco no entendía nadie, ¿no? Eslavo viejo. O eslavo de la iglesia, también lo llaman. Que la gente va, está separada ahí y no entiende nada, ¿no? Y los otros van allá y no entienden nada. Y eso era el cristianismo, eso era la población cristiana, ¿no? Que creía en lo que se les decía hay que creer y que hacía los rituales como se deberían hacer, ¿no? Pero sin entender nada, ¿no? Y siempre con la amenaza de que si no lo hacen como los decimos, no problema, ¿no? Entonces ahí aparece, justo por ahí en el siglo XI, cuando pasa este gran cisma, de que la realeza en Bosnia, que es un pedacito ahí, que en plena frontera, ¿no? Ellos se oponen a los dos. Ellos dicen, no, nosotros somos los buenos cristianos. Se empezaron a llamar a sí mismos, dobri cristiani, ¿no? Y ellos lo que introdujeron aquel tiempo, en el siglo XI, es misas en el idioma local. Significa hablar a la gente en el idioma que la gente entendía, ¿no? Entonces se formaron todas unas comunidades que eran muy distintas, ¿no? No eran unas estructuras tan demarcadas, eclesiásticas, no institucionales, sino más bien eran comunidades locales los llamaban los abuelos. Interesante. Los llamaban yad. Abuelos eran como los principales, ellos no eran casados o eran casados y retirados de obligaciones familiares, algo como sannyasis, ¿no? Y así tenían toda su estructura como llevaban la comunidad, ¿no? Y el rey, ¿no? Y la realeza adoptó ese sistema y eso es lo que vivía en Bosnia en la Edad Media, significa del gran cisma hasta el siglo XV, ¿no?
Después cuando llegan los otomanos, ¿no? Ahí cambia todo. Pero se mantuvo cientos de años bajo mucha presión, ¿no? Del Vaticano, más que todo, a través del rey de Hungría, que iba y hay documentos oficiales, todavía están los documentos, ¿no? En donde el rey va y dice, tienen que regresar a su creencia original, y él firma, sí, yo rey, estoy firmando de que estamos regresando a nuestra iglesia, ¿no? Y claro, esos se retiraron y estos siguieron igual, ¿no? Y además no solo esto, sino también abrieron las puertas y escondieron a todos los perseguidos en diferentes otras partes. Los cátaros en Francia cuando los persiguieron, los patarenos, y diferentes esos grupos que fueron declarados no en la línea con la iglesia, entonces el rey local los recibió. Los bogumilos de Bulgaria cuando llegaron. Entonces se volvió como un país de refugio para herejes, ¿no? Que al fin de cuentas pues terminó en una otra llamado a la atención por parte de Vaticano, y ahí llegó otra vez el rey de Hungría, que era un reino fuerte, Bosnia era un pedacito ahí, ¿no? Y ahí se hizo un masacre así tremendo, de miles y miles de personas que los mataron, ¿no? Como para que devuelvan a la creencia como deben creer, ¿no? Y que dejen eso de hablar las misas y glorificar a Dios en su propio idioma, ¿no? Porque eso es desviado, etc. Y bueno, ahí se acabó esa etapa, porque pronto después también llegaron los turcos, ¿no? y conquistaron allá, ¿no? Entonces, pero eso es allá en Europa cómo se ha dado esa parte de la división, ¿no? Lo que empezó como un mensaje de un mensajero de Dios, de amor universal, ¿no? Y de mensaje del reino de Dios para todos, ¿no? Después tanta involucración, conexión con los poderes y con todo eso, ¿no? Que se mantuvo prácticamente hasta el día de hoy. Hay algunos lugares, yo creo que aquí eso es muy prominente también, esa, ¿no? Interdependencia, ¿no? De poderes políticos con poderes religiosos, institucionales, etc., ¿no? Y bueno, eso estamos ya hablando por ahí el 1500, ¿no? Eso es también, pues, el tiempo, mientras eso sucede allá, ¿no? También lo que ha sucedido otros importantes eventos, las cruzadas. Eso fue también por ahí, siglo XI, XII, XIII, las cruzadas, es cuando iban coaliciones cristianas, ¿no? Con los soldados y caballeros, con la cruz, ¿no? Cuando iban hacia el oriente, ¿no? hacia Jerusalén, hasta, ¿no? estableciendo estados cristianos. Se mantuvieron un tiempo allá, pero siempre terminando peleando entre ellos mismos, ¿no? Y por otro lado, pues los musulmanes estaban allá, ¿no? Entonces, se justificaba de que van ahí para rescatar las tierras sagradas, ¿no? Pero en última instancia no era, ¿no? Y estas cruzadas lo llamaban peregrinajes. Lo llamaban peregrinajes, ¿no? Pero eran unos masacres nada más, ¿no? Para explotar y sacar, ¿no? Saquear, ¿no? No era otra cosa, ¿no? Eso también es una cosa muy ahí de la historia de nuestro cristianismo, ¿no? Las cruzadas y peregrinajes, ¿no? que se han dado, ¿no? Y bueno, ahí empieza otra parte que es muy, muy significativa y muy evidente, ¿no? Y eso es la época de la colonización, ¿no? Significa justo eso, ¿no? Siglo XV, ¿no? Cuando se viene a descubrir el mundo nuevo, ¿no? Aquí en donde estamos ahora, ¿no?
¿Y cómo se dio eso? ¿No? Hay unas, se dice bulas papales. Bulas papales, ¿no? Que están ahí en el registro, están ahí, ¿no? Todavía muchas de esas bulas físicamente están ahí, uno los tiene, ¿no? Y hay bulas papales en este tiempo, ¿no? Hay siglo XV, mitad y después, ¿no? Que uno cuando los lee, lo vamos a leer ahorita, una de estas que es muy, muy famosa, ¿no? En donde el Papa está otorgando, ¿no? Bendiciones, bendiciones a diferentes reyes, ¿no? Primero, pues los reyes tenían problemas entre ellos, ¿no? Portugal y los españoles tenían, ¿no? Problemas entre ellos. El Papa era como el que mediaba entre los dos, ¿no? Porque ya estaban ahí conquistando terrenitos ahí cerca, ¿no? Al lado del Boyador, ¿no? Pero justo aquel tiempo, pues se complicaba la cosa en el oriente, en Constantinopla, que los otomanos, los turcos, estaban ahí insistiendo, ¿no? Para conquistar. Entonces, ellos necesitaban, el cristianismo como tal necesitaba apoyo de pelear, de luchar contra los musulmanes, ¿no? ¿Por qué? Porque también los musulmanes pues ahí empezaron con sus, ¿cómo se llaman eso? Impuestos, toda esa ruta con Asia y todo, ¿no? Y era todo muy perturbado ahí, ¿no? Entonces ellos querían tener eso libre, ¿no? Entonces el que tenía más inclinación, mostró más inclinación de ayudarles, ¿no? Era el rey de Portugal, ¿no? Entonces ya por reconocer su inclinación de ayudar y por inspirarlo un poco más, ¿no? Entonces ahí el Vaticano, el Papa, le da una de sus bulas, ¿no? A ver si ayer la puse en algún lado. Y ahí podemos un poco leer solo para ver ese tono. Se llama Dum Diversas, la bula Dum Diversas, eso es no lo copié, creo que 1450 y algo es, ¿no? Dice, ¿no? Del Papa Nicolás V al rey Alfonso de Portugal y a Algarve y a sus sucesores, conociéndole el derecho de conquistar, subyugar los reinos, principados, tierras, etcétera, de los infieles. Ese es más o menos el tono, ¿no? Aquí dice, bueno, eso es una traducción, yo lo traduje del alemán, porque tengo acceso a eso en alemán, pero espero que el Google lo tradujo bien. Dice, ahora hemos sabido que por espíritu piadoso y cristiano queréis someter a los enemigos de Cristo, es decir, a los sarracenos son los turcos, y conducirlos con mano poderosa a la fe en Cristo, siempre que se utilice la autoridad de la Iglesia Apostólica. Verás que te apoyamos en esto. Por eso, fortalecidos por el amor divino, movidos por el amor a los cristianos y obligados por el deber de nuestro oficio pastoral, deseamos hacer todo lo que sirve para conservar y aumentar la fe por la cual Cristo nuestro Dios derramó su sangre, y apoyar al coraje de aquellos que nos son leales, así como de vuestra majestad real en esta piadosa empresa. Por lo tanto, por esta carta con autoridad apostólica te concedemos pleno y libre poder para destruir los reinos, ducados, condados, principados y otros dominios, tierras, ciudades, estados, fortalezas y otros reinos, saracenos, paganos y de otro modo infieles y anticristianos. Sus posesiones, donde quiera que estén situadas, bienes muebles e inmuebles,
cualquiera que sea su composición y cualquier título que tengan, en cuanto pertenecen a estos mismos saracenos, paganos, infieles y enemigos de Cristo, aunque sean reinos, ducados, condados, tierras, pueblos, haciendas, fortalezas, de poder atacarlas, conquistar, combatir o subyugar cualquier propiedad o bienes similares pertenecientes a uno o más reyes o príncipes. Mantener a las personas en servidumbre para siempre, significa esclavos, y destruir los reinos, ducados, condados, principados y otros dominios que son los bienes o bienes similares pertenecientes a uno o más reyes o príncipes. Tomar posesión de dichos bienes para usted y sus sucesores como reyes de Portugal, para siempre como propiedad, y para utilizarlo y beneficiarlo a sus sucesores. ¿No? Rogamos, exhortamos e imploramos muy encarecidamente a vuestra majestad real que, ceñida con la espada de la fortaleza y armada de fortaleza, para aumento del honor divino, gloria de la fe y salvación de vuestra alma, tengáis a Dios fervientemente delante de vuestra Santísima Virgen, ojos y en que ejerzas todo tu poder en esta empresa para que la fe católica por tu majestad real triunfe sobre los enemigos de Cristo y recibas la corona de la gloria eterna que debe ser ganada aquí en la tierra que Dios ha prometido a quienes le aman. Así como a los nuestros, y por esto merece aún más abundantemente la bendición y la gracia de la Santa Sede. Y así hay varios otros puntos que son en el mismo tono, ¿no? Significa, te estamos dando las bendiciones, ¿no? Para masacrar, para acabar, ¿no? Para robar, ¿no? Para conquistar, esclavizar para siempre. Y no solo para ti, sino para tus sucesores y todo, ¿no? ¿No? Entonces eso es, ¿no? Estamos hablando del siglo XV, ¿no? Después vienen algunas otras, que ahorita sería mucho leerlas, pero que después otorgan eso mismo a los de Castilla y Aragón, a los españoles. Lo mismo, ¿no? Y además les dicen allá, ¿no?, que es prohibido en general hacer cualquier tipo de negocio con los anticristos. Pero se les otorga un permiso especial de que sí pueden hacer negocio con ellos. Pero solo no para madera y para metales, lo que se puede usar para armas, eso queda prohibido. Entonces ahí empieza con la bendición, ¿no?, de conquistar todas las tierras y descubrir el mundo, ¿no? Significa, con esto en el bolsillo, ellos vienen para acá, ¿no? Ellos vienen para acá con esto en el bolsillo, ¿no?, por parte de Dios, ¿no?, por la parte de la religión, de conquistar, de subyugar, de explotar, de esclavizar, ¿no?, y de establecer la fe, ¿no? Entonces, obvio, cuando ellos vienen, ¿no?, claro, no vienen diciendo que venimos aquí para saquear, ¿no?, sino venimos aquí para expandir la fe. Y el resto de la historia, pues, es conocido lo que sucede aquí en estas tierras, ¿no? Y la manera como se ha tratado, etcétera, ¿no? Ahora, el último Papa es el quien pidió perdón por todos los maltratos que se ha dado, ¿no? Pero hace 1 año y medio, ¿no?, la iglesia fue confrontada con estas mismas bulas, ¿no?, para que se manifieste sobre esto, ¿no? Y simplemente lo negaron. Negaron en el sentido de decir, bueno, eso es la situación sociocultural de aquel tiempo y todo, ¿no?, pero la iglesia no tiene nada que ver con todo eso lo que pasó, ¿no? Eso fue hace poco, en el 2023, hace menos de 2 años, ¿no?
Significa que no asimilan todavía lo que estaba sucediendo, ¿no? Y bueno, de ahí vienen, ¿no? Con esto en el bolsillo, vienen para acá y se empieza a establecer todo lo que se estableció, ¿no? Significa, ya es un momento, estamos hablando 1500 años después de que empezó el mensaje, ¿no? Pero eso ya estaba tan mezclado todo, el poder mundano con el mensaje religioso, de que eso es muy difícil de separar, ¿no? Hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? Ya estamos otra vez una hora corriendo. Otro detalle quizás para hoy, y mañana vamos, yo creo que sí espero terminar, estamos extendiendo por una hora más, es otro evento también muy interesante, ¿no? Que es en la misma época, significa siglo XVI, la Reforma, ¿no? Significa el cisma dentro del catolicismo, ahora dentro del cristianismo occidental, ¿no? Y ahí es muy interesante saber qué es lo que estaba pasando, ¿no? Aquel tiempo, el entorno social, ¿no? El entorno social era corrupción por todo lado, ¿no? Dentro de la iglesia, ¿no? Era muerte por todo lado, porque la peste en Europa en este tiempo estaba matando millones y millones de gente. Significa muerte está por todo lado, ¿no? Muchos impuestos, la gente no podía sobrevivir bien, ¿no? Empezaron, ¿no? Volverse más y más prominente y más poderosos los comerciantes, ¿no? Significa ya los comerciantes manejaban mucho dinero y la realeza no tenía. Entonces empezó a exprimir más el pueblo general, ¿no? Significa exprimiéndolos, ¿no? Con impuestos, ¿no? Entonces se necesitaba dinero por todo lado, ¿no? Y ahí viene un muy tremendo invento, ¿no? Un muy tremendo invento, cómo generar más ingresos, ¿no? De ahí viene el diezmo, el famoso diezmo viene de esa época, ¿no? Y viene una cosa que va a cambiar también la historia del mundo, que se inventaron, eso se llama, no sé cómo se llama en español. ¿Cómo es que se llaman esos, las cartas en donde uno compraba la libertad de los pecados? Indulgencias, Maharaj. Indulgencia. ¿Ah? Indulgencias, ¿no? Indulgencia significaba, ¿no? Tú has hecho lo que has hecho, significa, ¿no? Has matado, maltratado, has robado, no importa, ¿no? Entonces ibas a la iglesia y preguntabas cuánto, ¿no? Entonces ahí alguien te decía, eso vale tanto y tanto, ¿no? Sumando. Ya ha matado tanto de eso, ya, ¿no? Y ya te decían, eso vale tanto. Y obvio, pues los que tenían para que pagar, ¿no? Para quedar limpio, pagaban, ¿no? Entonces los liberaban del pecado. Únicos pecados, dice, que uno no podía pagar y liberarse son en los monasterios. Significa romper los votos del monasterio. Estando en el monasterio. Estando adentro. Pero afuera, ándale, cualquier cosa, ¿no? Le dan posición y todo. Entonces eso es lo que uno podría pagar y liberarse de eso. Entonces se generó una cosa, negocios con eso, ¿no? Además, lo que pasaba es de que la realeza empezó a meter sus familiares dentro de las iglesias y se empezaron a vender puestos de obispos, ¿no? ¿Quién es el obispo aquí? ¿Quién es el obispo allá? Posicionando, ¿no? Para tener una buena, de las regentes y familias, una buena coordinación, ¿no? Con la iglesia local para exprimir el pueblo, ¿no? Eso era el ambiente. En medio de todo eso, peste,
en medio de todo esto, ¿no? Una gran guerra entre los Habsburgos y los francos, ¿no? Al mismo tiempo, un gran desafío con los turcos frente a la Viena, que todo el cristianismo tuvo que reunirse para ir a defender a Viena, porque ya estaban los turcos en la puerta, ¿no? Entonces, ese es todo el ambiente, ¿no? Y es ahí donde empieza, ¿no? La reforma, en Alemania. Un Martin Luther que se llamaba, ¿no? Que puso King, Lutero, Martin Lutero. Más nombre con él. ¿No? Entonces él puso sus puntos, hizo una declaración de, ¿no? 95 puntos, ¿no? Punto por punto, diciendo por qué no puede seguir la cosa así. Y ellos prácticamente se separan de la iglesia. Entonces él traduce su propia Biblia, hace su propia traducción, ¿no? Como para dar más forma teológica a sus pensamientos, para excluir ciertas cosas, excluyendo incluso algunos libros. Y ellos también empiezan con interesante también, pues con las misas en el idioma local. E incluso empiezan con las misas con ropa civil, ¿no? Y cambian, pues muchos, se separan prácticamente de la iglesia, ¿no? Significa, permiten a los sacerdotes de casarse, ¿no? Hoy en el día, pues estas reformadas, son casados, ¿no? Hay sacerdotes mujeres, ¿no? Entonces todo ese movimiento empieza a expandirse por todas partes de Europa, ¿no? A Holanda, a Inglaterra, hacia el norte, ¿no? Y eso lo que era también muy central aquel tiempo, lo que hizo todo posible, ¿no? Eso también es un evento muy, muy histórico, ¿no? Como en esa historia del mundo todo llega como se juntan diferentes circunstancias y se hace algo posible, ¿no? Y eso era únicamente posible porque un alemán había inventado, el Gutenberg, inventó la imprenta, ¿no? Entonces ellos todas sus ideas podían imprimirlas, ¿no? Reimprimirlas y difundirlas, ¿no? Entonces ya con las impresiones fue como se difundió toda esa idea y la reforma pues logró expandirse localmente con diferentes detalles, con diferentes, ¿no? Ideas, ¿no? Y otra vez eso también se volvió un gran problema dentro ahora del cristianismo occidental. Ahora ya es un poco menos, pero durante siglos y hasta hace poco, ¿no? En Irlanda, ¿no? Hay una guerra tremenda entre los reformados y los tradicionalistas, ¿no? Entonces, bueno, eso es muchas guerras que han pasado con eso, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿en dónde está Jesucristo en eso, no? ¿Dónde está la enseñanza del amor universal, no? ¿Dónde está, no? Pero bueno, ellos son los que mueven el mundo, ¿no? Pero bueno, ahí vamos a dar seguimiento porque ya otra vez 1 hora, no queremos extender. Entonces mañana vamos a